Según su investigación, la historia de Noé y el diluvio universal ocurrió a más de 3.000 kilómetros de Turquía, en la India. Raleigh encuentra varias pistas clave que sugieren la India. La Biblia habla de los descendientes del diluvio viajando a un lugar llamado Shinar, una denominación de Mesopotamia, desde el este, Mekedem. Entonces surge la pregunta: ¿por qué los descendientes del diluvio viajarían a Shinar desde el este si el monte Ararat está al noroeste? Raleigh sugiere que busquemos el arca de Noé en una enorme cordillera al este de Mesopotamia, lo cual nos lleva al Himalaya, en la India. La otra pista son los viñedos porque, según la Biblia, una de las primeras cosas que hace Noé tras el diluvio es plantar un viñedo de uvas. Raleigh señala otro relato escrito para respaldar su afirmación. Raleigh lee una historia sobre las conquistas de Alejandro Magno en la India, donde dice que tras una exitosa campaña allí, Alejandro y su ejército se deleitaron durante 10 días con el vino más refinado. Esto prácticamente confirma su teoría, aunque, claro, hoy en día su argumento es poco convincente. Pero es posible que haya pruebas más concluyentes que demuestren su teoría. Aunque Raleigh parece no saberlo, en la cultura india se cuenta la historia de un diluvio universal. La leyenda india del diluvio aparece en un texto sagrado conocido como Matsya Purana. En esta historia, Vaivasvata Manu es advertido por Vishnu, una de las principales deidades indias, sobre un diluvio universal. Manu logra sobrevivir construyendo un gigantesco bote y salva a la humanidad. Una vez más, las similitudes con Noé son asombrosas, por lo que nos preguntamos, ¿Raleigh tenía razón? ¿El diluvio universal ocurrió en la India? En 2017, el arqueólogo indio Bebe Lol cree haber descubierto la respuesta. Bebe Lol es el exdirector general del Servicio Arqueológico de la India. Él estuvo en el Valle del Indo investigando las civilizaciones del 4000 al 1000 a.C. Él intenta resolver un misterio diferente. Esta cultura ancestral describe un gran río sagrado en el noroeste de la India llamado Sarasvati, pero ya no existe, desapareció. Descubre que en torno al año 2000 a.C. se produjo un enorme desplazamiento tectónico que obstruyó el paso del río hacia un valle cercano, lo cual provocó una gran inundación. Lol cree que con esto se explica la desaparición del río y la inundación de Manu, demostrando así la veracidad de esta historia. De ser así, ¿podría ser esta la historia de origen del famoso diluvio de Noé? Por desgracia, Bebe Lol muere en septiembre de 2022, antes de desarrollar aún más su teoría de la inundación india. Pero es interesante ver cómo este conocido investigador inglés y este gran arqueólogo indio apuntan en la misma conclusión con 400 años de diferencia y utilizando métodos muy diferentes. El Valle del Indo sigue siendo un semillero de exploración arqueológica. ¿Quién sabe lo que podrían encontrar? Tal vez algún día descubramos que tanto Raleigh como Lol tenían razón. Y esta es la ubicación del diluvio universal. En 1985, la larga búsqueda del Arca de Noé da un giro repentino, cuando se descubre una tablilla de arcilla de 4000 años en el ático de un veterano de la Fuerza Aérea Británica. Lleva muchos años traducirla. Pero algunos creen que finalmente podría resolver el misterio de dónde tuvo lugar el diluvio universal de la Biblia y dónde desembarcó el arca. En la década de 1980 en Inglaterra, fallece un hombre llamado Leonard Simmons. Él tuvo una vida interesante, fue oficial de la Real Fuerza Aérea y como tal viajó por todo el mundo, por la cuenca del Mediterráneo, y en sus viajes coleccionó muchos objetos que se llevó a Inglaterra. El hijo de Simmons, Douglas, quería saber qué eran esas cosas, así que de vez en cuando tomaba una y la llevaba al Museo Británico. Un día, en 1985, llega con una pequeña tablilla de arcilla de unos 10 centímetros, no muy grande.